tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuestro invitado de hoy es el doctor José Ángel Córdoba Villalobos. Él fue secretario de Salud del 2006 al 2011 y algunos lo recordarán, pues le tocó ni más ni menos que enfrentar la pandemia del 2009. Qué gusto, doctor. ¿Cómo está? Encantado de estar en tu programa, Marta. Muchas gracias. Oiga, doctor, la pregunta que nos hacemos hoy, todos, ¿ya lo vacunaron? Sí, ya me pusieron la primera dosis. ¿Cuál le tocó? Pfizer. Ah, bueno, no estuvo mal, ¿verdad? Sí. ¿Qué sintió? ¿Cuál fue la diferencia en esto de tener la vacuna y no tenerla para usted? Mira, en sí, bueno, una leve seguridad, porque yo como médico sé que no es la primera vacuna la que nos va a dar la protección y segundo, la formación de anticuerpos va a tardar por lo menos 2 o 3 semanas. Entonces, la protección de esta vacuna está alrededor del 50-55%, si nada más se pusiera esto, pero tendrían que pasar 3 semanas. Ya después de la segunda vacuna sí podemos aspirar al 95% y hay que esperar otra vez a que se complete el ciclo de reacción inmunológica para poder tener realmente una defensa que nos garantice que no nos vaya a dar el coronavirus, pero que ya no va a ser una enfermedad grave y que, por supuesto, casi seguramente no va a ser mortal. Ya. ¿Y cómo siente el clima ya en su gremio? Usted está en León, Guanajuato, ¿verdad? Si no Es correcto. Sí. ¿Cómo siente el ambiente entre los médicos, ahí, entre todo el sector salud? Bueno, ha sido muy triste porque hemos perdido a muchos compañeros, muchos médicos entregados, dedicados a las instituciones que han hecho frente a este gran desafío, a este grave, grave problema que hemos enfrentado, muchas veces sin las condiciones adecuadas, sin la protección adecuada y que, insisto, desafortunadamente muchos de ellos que estaban en pleno apogeo de su carrera, médicos muy reconocidos, se contagiaron y fallecieron y a veces después de largas agonías o de estar mucho tiempo hospitalizado, la verdad es que pues sí hay temor, sí hay tristeza. Hemos visto también enfermeras que han fallecido, personal de salud que ayudan tanto como son los camilleros o gente de los laboratorios o gente de intendencia, que todo el mundo que está dentro de un hospital, pues que atiende pacientes COVID y aunque no los atienda, porque muchos pueden llegar y no saber que lo tienen, entonces pueden contagiarse y por ello es pues la angustia, la necesidad de tratar de proteger a la mayor cantidad o a todas las personas que trabajan en los hospitales. Claro, primero los que están en contacto con pacientes con COVID, después aquellos que tienen riesgo y después aquellos que no tienen tantos riesgos, pero sí hay que priorizar al personal de salud, que es el soldado de la batalla, finalmente. Claro, sí he visto que hay un clamor porque se sienten un poco relegados, ¿no? Que si primero los maestros, que si pásenme una lista de a quienes van a vacunar, como que, no sé, suena hasta insolente para decirlo con todas sus letras, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que es injusto porque además uno mismo, yo en mi consulta privada llego a ver pacientes que aunque no me dedico a eso, llegan y me dicen, pues traigo estos síntomas y como puede haber síntomas digestivos, yo soy gastroenterólogo y a veces puede parecer una infección por haberse comido algún alimento descompuesto y pues resulta que no, que lo que trae es COVID y por eso es que está uno ya con cierto temor y por eso es que uso en la consulta doble cubreboca y toda la protección que se requiere porque pues sí nos da temor que vayamos a ser contagiados. Y sí me ha tocado ver pacientes que después me hablan, doctor, fíjese que salí positivo, y en los cuales, bueno, pues estuvimos con mucha cercanía. A veces uno como médico los ayuda a incorporarse, sobre todo cuando son gentes ya de cierta edad, les da la mano, no por saludarse, sino por ayudarles a que no se vayan a caer. Y entonces sí entra en situaciones que son de alto riesgo
y pues necesitamos estar protegidos. O sea, nos encanta nuestra profesión, nos gusta mucho ayudar a la gente, pero también somos seres humanos y tenemos familias. Por supuesto. Doctor, me gustaría que tratara de recordarnos cómo fue la pandemia de la influenza, el H1N1, para tratar de identificar hasta las diferencias. ¿Cómo se enteró? ¿Qué diría usted? ¿Cómo fue el proceso y por qué es tan diferente a lo que hoy vivimos? Bueno, primero, nosotros ya estábamos preparados para una pandemia. Ya desde la administración anterior, con el presidente Fox y el secretario Frank, habían estado participando en conjunto con los países de América del Norte, básicamente Canadá y Estados Unidos, en simulacros. Habíamos estado participando que se habían hecho principalmente en Tijuana, porque la amenaza mundial mayor en ese momento era el virus de la influenza H5N1. Este virus que existe, sigue existiendo y afortunadamente no ha logrado tener esa mutación que le permita transmitirse a un humano y del humano a otro humano, el riesgo que eso sucediera pues era enorme. Y los casos que ha habido, esto se ha presentado particularmente en Asia, Tailandia, Indonesia, Birmania, etcétera, los casos que ha habido, que son un poquito más de 500, la mortalidad ha sido del 60%. Es una enfermedad que se transmite de un ave a una persona, pero de las personas que se han infectado se han muerto el 60%, y la amenaza era que nos podía llegar esto, que íbamos a tener 3 millones de casos en los primeros 3 meses, en consecuencia 1.800.000 muertos. O sea, era algo verdaderamente muy, muy grave, muy delicado. Y había habido una preparación muy seria, muy sólida, consistente, insisto, desde el año del 2004, 2005, incluso se tomó la previsión de comprar hospitales móviles, de comprar el oseltamivir, que fue una magnífica idea. No se sabía cuál sería el medicamento que iba a servir para H5N1, pero en los animales, en las aves, funcionaba el oseltamivir, y por esa razón se tenía a granel guardado 1 millón, un poquito más de 1 millón de dosis, que finalmente fueron la salvación, porque en cuanto las convertimos ya en pastillas o en jarabe, pues nos permitió evitar muchísimas muertes. Entonces, había ya un programa de preparación en donde además nos reuníamos con cierta frecuencia con los secretarios que estarían involucrados en el caso de que llegara una pandemia de influenza H5N1. Entre ellos, pues el secretario o secretaria de Educación, el secretario de Economía, el secretario de la Defensa, de Marina, todas las partes que intervienen cuando hay una conflagración de este tipo. Y en las reuniones, bueno, pues iba hablando de los avances que existían y se iba hablando de la amenaza, cómo se estaba creciendo o no, cómo esperábamos que esto llegara. Y se pensaba que el virus iba a llegar por el aeropuerto de Los Ángeles, dado que la mayoría de los vuelos que vienen de Oriente llegan a ese aeropuerto o al de San Francisco o un poco más alto en Vancouver, pero el que nos quedaba más cerca era Los Ángeles. Y entonces ahora ya, pues en 12, 14 horas puede uno trasladarse de Asia a Estados Unidos y traer el virus consigo y estarlo incubando y no traer síntomas. Y entonces la estrategia era que iban a aparecer los casos, que iban a bajar las gentes que en algún momento pues venían a México y no a Estados Unidos, sino que los vuelos los toman allá por la facilidad o por el costo, pero luego iban a bajar a México y iban a empezar a contagiar a los mexicanos, y con un panorama, como ya lo explicaba, de alrededor de 3 millones de casos en 3 meses y con una mortalidad altísima. Entonces esos simulacros se hicieron, se compró equipo, se hicieron materiales, se reforzó lo que era el área de vigilancia epidemiológica en la Secretaría de Salud y estábamos preparados. ¿Esto era 2004, 2006? Bueno, desde el 2004 se empezó a hacer esto porque podía llegar en cualquier momento. Incluso en el 2009, unos días antes de que se presentara, fue la Semana Santa y tomé con mi familia 3 días de descanso, jueves, viernes y sábado, y estando en la tranquilidad
de la casa, llegué a pensar, dije, a mí se me hace que ya no nos llegó, porque pues ya parecía que aquello no nos iba a tocar, íbamos casi a la mitad del sexenio, y donde precisamente la penúltima semana de marzo, de un marzo como ahora, empezamos a ver un flujo de casos de problemas respiratorios graves y sorprendentemente en jóvenes y que muchos de ellos fallecían. Entonces esto prendió las alarmas, se hicieron estudios, visitas a 15 de los grandes hospitales de la Ciudad de México, porque esto se dio en el Valle de México por la aglomeración de personas que existen. Entonces, como la actividad y la sana distancia, pues no existe en el metro, no existe en los medios de transporte en general en la Ciudad de México, pues empezó a diseminar. Y al poco tiempo supimos que también en los Estados Unidos esto estaba pasando porque el CDC de Atlanta publicó precisamente un 17 de marzo que habían visto unos niños en el Valle de California y que no los habían podido diagnosticar porque hasta antes de aquello el diagnóstico era por inmunofluorescencia. Un estudio pues realmente muy primitivo cuya fiabilidad era del 50%, pero que así era en todo el mundo. Entonces, cuando esto se aparece, pues dijeron, estos casos que tuvieron en el Valle de California, los mandaron al Hospital Naval de San Diego y encontraron, pues sí que era un virus de la influenza, pero que no era el H1N1 que conocíamos. Y entonces los mandaron las muestras al CDC de Atlanta y ahí dijeron, hicieron la secuenciación genómica, dijeron, es un virus nuevo, esto es un virus diferente. Pero lo publicaron hasta después. Entonces ellos ya habían tenido casos y aparentemente también los habían tenido en Canadá. Los tres países entonces empezamos casi al mismo tiempo, pero acá en México, pues al ver que esto existía, se hace la investigación rápidamente, se fue a ver a los pacientes que estaban hospitalizados, preferentemente en el INER, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, por ser su especialidad. Y entonces se empezó a ver que sí, estos casos eran similares y había un antecedente previo parecido, en donde la persona empezaba como con una gripa muy fuerte, iba como antes pasaba a la farmacia, le decía al farmacéutico, y sobre todo si se era joven, que no se puede uno detener ni un momento, a ver, dame la última cefalosporina de la cuarta generación, me inyecto y ya me voy a aliviar. Y bueno, atarantaban, entre comillas, el virus, pero al cabo de 5 días recaían y recaían muy graves y tenían que ir a tener apoyo respiratorio porque ya habían desarrollado una neumonía. Y ahí entonces, empezaron a usar la medicina. Bueno, allí todavía fue el investigar qué era lo que estaba pasando. Cuando ya supimos que era H1N1, entonces, y ya supimos que empezaban a aparecer más y más casos y que lo único que teníamos era H5N1, oseltamivir para H5N1, dijimos, bueno, pues vamos a usarlo para H1N1, porque en las influencias estacionales con H1N1, pues realmente no se usaba ningún medicamento. Usaban otros que no servían. Entonces, rápidamente nos pusimos a trabajar. Primero, se instalaron equipos para poder hacer el diagnóstico molecular, la PCR famosa que ahora se usa para coronavirus. Y entonces ya empezamos a tener una certeza de los casos, porque a todos los casos que tenían síntomas se les hacía la prueba. Esa es una gran diferencia, ¿verdad? Con lo de ahora. Había un medicamento finalmente, ¿no? Se hicieron las pruebas a todos los que tenían síntomas, había un medicamento y se empezó a actuar de inmediato, se hizo toda la reconversión hospitalaria para poder hospitalizar a la gente que se ponía grave y con otra ventaja, Marta, empezamos a ver que los pacientes que tomaban el medicamento, el oseltamivir, sin haber pasado 3 días de iniciar su molestia, prácticamente todos se curaban. Y no nada más eso, sino que al 5.º día, porque el tratamiento era por 5 días, ya no eran contagiosos, que es otra grandísima ventaja. Y es la gran diferencia con ahora. Ahora, pues el paciente sigue enviando y contagiando a las personas por entre 10, 12, 15 días, y ahí es donde se multiplican el número de casos. Entonces, esto nos sirvió de mucho, además que la gente apoyó muchísimo, todos los ciudadanos
se quedaron en casa, se cuidaron, tomamos en los hábitos de lavarse las manos, todos los higiénicos, el estornudo en etiqueta, el uso del cubrebocas. Recuerdo que allí sí hubo confinamiento como un poco más severo que ahora, ¿no? Sí, pero fueron menos días porque empezamos a ver que fue lo que nos dio la tranquilidad. Yo soy clínico, soy médico desde 1976 que me gradué y me he dedicado a la medicina toda la vida. Entonces, tienes temor para ciertas infecciones, sobre todo bacterianas, porque ya hay muchas resistencias, pero especialmente virales, porque no había, y sobre todo en aquellos tiempos, medicamento. Pero ya cuando vimos que sí había una respuesta al medicamento, dijimos, ya la hicimos. Las Claro. personas no se nos van a morir, excepto aquellos que lleguen muy tarde o no se toman medicamento, y ya no va a seguir creciendo la infección. Vamos a poder, los contagios, vamos a poder abrir la economía y abrir todo mucho más rápidamente. Si te recuerdas, solamente se suspendieron las clases durante un poquito más de 2 semanas, del 23 de abril en el Valle de México al 11 de mayo, después del 10 de mayo, en donde ya se empezaron a reanudar todas las clases y las actividades económicas, pues solamente en el puente del 1 al 5 de mayo, que fue un solo día, el lunes 4 de mayo, que era el único día hábil, en donde yo le pedí al presidente y a todos los secretarios que se parara todo lo que se pudiera parar, porque así podíamos controlar la epidemia y la pudimos controlar. Se logró. Doctor, ¿cuánto tiempo se tardó en aquel entonces en aparecer la vacuna? La vacuna apareció en el mes de septiembre en los Estados Unidos, de ese mismo año. O sea, Estamos hablando que en abril empieza esto, en mayo se donó la cepa, la secuenciación genómica, a la OMS para que empezaran a producir la vacuna los laboratorios, y en 3 meses ya había vacuna, pero igual que ahora, para los países productores. Y los que no éramos productores, pues estábamos en la siguiente línea, aunque nosotros tuvimos la ventaja de que como teníamos un convenio con una de las empresas productoras de las vacunas y ya la íbamos a empezar a producir más adelante aquí en México, entonces nos dieron prioridad. Entonces estábamos en segunda prioridad. Primero los que producían las vacunas ya, segundo nosotros y otros países, y tercero los que no tenían esa facilidad, y nosotros pudimos acceder a la vacuna a partir del mes de octubre y ya de forma más intensa diciembre, enero y febrero. Y se dio igualmente esa disputa que hoy vemos, porque de eso yo no lo recuerdo. Lo que pasa es que sucedieron varios fenómenos. Primero, al tener una enfermedad que se podía controlar con un medicamento y al haber también tantos grupos y desconfianza en las vacunas, mucha gente no se quería ya vacunar. Entonces prefería tomar la medicina y decía, no, no te vacunes, incluso los médicos, no te vacunes. Si te da, te damos el medicamento. Un error, por supuesto. Entonces, la demanda de vacunas disminuyó. Algunos países productores produjeron 2 vacunas por persona, cuando en realidad muy rápido se supo que solo aumentar una era necesaria, que no se necesitaba más, y muchos países productores de vacunas, su gente no querían vacunarse. Entonces, ya después empezó a ser más fácil poder tener acceso a las vacunas. Doctor, ¿y nosotros llegamos a producir esa vacuna o no? Bueno, la vacuna contra influenza estacional, la H1N1, y ahora ya con la nueva cepa, que fue la de la pandemia del 2009, se envasa en México, aunque se produce en Francia. Bueno, una de ellas, hay otras que se producen en otros países. Ya. ¿Y qué diría ahora? ¿Qué le perturba de esta nueva pandemia después de haber vivido la anterior? Bueno, vamos, hay muchas cosas que se han dicho y que hay que reconocer que quizás no había realmente una preparación, porque desgraciadamente, y a pesar que se dejaron muchas bases de preparación para una nueva pandemia, siempre lo dijimos, pues mucho de lo que existía se desmanteló. Y si no fuese por aquella amenaza de ébola que hubo en el sexenio anterior, en donde se adaptó una parte del hospital para quemados que existe en el Instituto Nacional de Rehabilitación, y que fue un hospital que se construyó en el sexenio del presidente Calderón, había espacios
que se iban a dedicar a personas con ébola si llegaba el ébola. Aparte de eso, realmente, pues no, o sea, el porcentaje de vacunación fue bajando y en esta época mucho más. Y entonces realmente no existía una preparación. Y por otro lado vemos lo que está pasando en China, lo que empieza a pasar en Europa y lo que empieza a pasar en Estados Unidos y nos seguimos pues casi tan tranquilos y viendo y diciendo pues que no había que preocuparse, que esto era más benigno que la influenza, que no iba a haber muchos problemas, que no era tan contagioso, en lugar de haber tomado todas las medidas de previsión desde todos los puntos de vista. Sí, es cierto, se crea esta sana distancia, se insiste en los aspectos de higiene, pero los otros aspectos, y sobre todo uno muy importante, el del uso del cubreboca, que es algo internacionalmente aceptado, se puso y se sigue poniendo todavía, desgraciadamente, en algunos sitios en cuestionamiento si sirve o no sirve, cuando las evidencias son brutales. Entonces, pues muchas de las acciones preventivas pues, se fueron perdiendo y luego, si no hay un medicamento, si no hay una vacuna, pues esto, lo que iba a pasar es lo que está pasando. Se va extendiendo hasta que no se logra una inmunidad de rebaño, pero eso cuesta muchísimas vidas, muchísimos sufrimientos, y muchísimos gastos. Y además el confinamiento, que es la única forma de poderlo controlar antes de la vacuna, pues es realmente terrible, porque la gente, mucha gente lo dice, es que si no trabajo no como y entonces no me voy a morir de coronavirus, me voy a morir de hambre. Y esto resulta realmente muy complicado. Doctor, Entonces ha habido muchas sí, cosas así difíciles. doctor Córdoba, y cuando apareció lo del COVID en China y se empezó a extender y demás, ¿usted imaginó lo que íbamos a vivir en todo bueno, ya son 15 meses? Bueno, cuando es al principio, pues uno está así medio dudoso de cuál va a ser la capacidad de este virus para provocar todo este desastre. Pero cuando ya estábamos viendo lo que estaba pasando en Europa, cuando veíamos en algunos países de Latinoamérica cadáveres tirados en las calles, que, bueno, digo, era evidente que esto iba a ser gravísimo, tal y como está siendo. Entonces, yo creo que el haber puesto una alerta mayor, el haber actuado de una manera diferente, con aparte del confinamiento, con las pruebas disponibles para poder encontrar dónde estaban los focos de infección, para poder separarlos y no, que esto no se extendiera, insistir entonces en todas las acciones de preventivas, pues ahí ya no había ninguna duda y que el cubreboca fuese obligatorio en todos lados, pues creo que esto tenía que hacerse, la atención oportuna, el diagnóstico oportuno, muchas cosas, bueno, las hemos ido aprendiendo poco a poco, pero hemos estado viviendo 2 o 3 meses después lo que está pasando en Europa o en Estados Unidos, que nos hubieran permitido prevenir, prever y anticiparnos con la respuesta. Claro. ¿Y usted esperaba una vacunación tan lenta como la que llevábamos? Bueno, yo sabía que no iba a ser fácil. Yo sí, y he reconocido el trabajo del canciller de haber tenido esa visión de adelantarse para tratar de conseguir los convenios con los países productores, que por cierto, y los laboratorios ahora son mucho más de los que había en aquel tiempo, porque era evidente que iba a existir este pleito por tener acceso prioritario a las vacunas. Era evidente porque yo lo viví, que si no se tiene el recurso, pues va a tener la vacuna quien tiene el recurso, quien es el dueño. Y algunos países lo hicieron mejor o ha sido más fácil para ellos porque tienen las fábricas, otros porque son países muy pequeños, pero en el país nuestro, en donde pues estamos hablando de por lo menos 100 o 110 millones de personas que necesitaban la vacunación, porque o que necesitaban la vacunación, porque hasta entonces todavía no se contaban los menores de 18 años ni las mujeres embarazadas. Ahora este tema también se va a modificar, ya las mujeres embarazadas lo pueden recibir y muy pronto vamos a tener las evidencias científicas que también los menores de 18 años, incluso niños desde 6 meses de edad, tendrán que ser vacunados.
pues el pleito por las vacunas se va a incrementar, pero además esto en un contexto económico muy difícil, en donde la economía ha caído en todos los países, no nada más en el nuestro, y bueno, se necesitan recursos para muchas cosas para sobrevivir y se necesitan recursos para comprar las vacunas. Entonces, por eso he participado yo ahora en un grupo latinoamericano de líderes católicos en donde acabamos de publicar el día de hoy un manifiesto para la solidaridad de las vacunas para todos, que no sean las vacunas nada más para los países que pueden pagarlos, que esto debe de permitirse extenderlo a todos los países, porque entre más tarden todos los países en tener a sus personas, a su personal, a toda su ciudadanía vacunada, pues la enfermedad no va a desaparecer y aquellos países que eventualmente logran una vacunación intermedia, pues van a seguir teniendo riesgo porque la epidemia va a seguir prevaleciendo en el mundo. Sin duda. Doctor Córdoba, ahora sí que en 30 segundos, ¿la tercera ola se ve venir y será más grave? Bueno, yo no sé si llamar la tercera ola, porque en Europa ha sido sí muy claro, pero en México no ha sido tan claro. O sea, prácticamente no habíamos salido de la primera, prácticamente era la misma cuando esto se volvió a incrementar. Y ahorita, aunque bajó un poco, tampoco ha desaparecido completamente, ni se ha aplanado la curva que tanto se dijo. Y sí, el riesgo existe por las condiciones que vamos a vivir en estos días. Y existe por las cepas mutantes que han aparecido, que si bien no parecen ser más mortales, pues sí son más fácilmente transmisibles. Entonces esto puede generar más casos y el riesgo del colapso de los hospitales por no tener espacio suficiente, que si esto se ha podido medio controlar, porque también mucha gente pues no ha acudido a los hospitales a tratarse y se ha muerto en casa. Es cierto. Doctor José Ángel Córdoba, muchísimas gracias y espero verlo pronto de nuevo. Gracias a usted, Marta. Encantado de estar en su programa. Marta Anaya, la entrevista.